Oculta en documentos de unos 500 años de antigüedad, figura una de las grandes incógnitas científicas. ¿Pudo haber volado el hombre hace siglos? Las pistas se hallan en la obra de uno de los artistas más grandiosos de todos los tiempos, Leonardo da Vinci. Nos legó miles de gráficos científicos y de ingeniería que plasmaban esquemas de máquinas extraordinarias, helicópteros, tanques, submarinos, gigantescos artilugios bélicos. Hoy vamos a construir un ingenio bélico que Leonardo le ofreció al duque de Milán. Tenía la intención de construirlo, pero no llegó a hacerse. Es una ballesta de 24 metros que dispara balas de cañón. También construiremos el sueño más codiciado por Leonardo, una máquina voladora. La construiremos utilizando materiales tradicionales para comprender la mente que proyectó tales ingenios. ¿Sería Leonardo un ingeniero inspirado o un mero soñador prolífico que ideó máquinas de fábula? Lleva los detalles hasta el límite para ver qué podía lograr. El resultado puede ser tanto una sonrisa enigmática como el arma más temible de su época. Deseaba rehacer la naturaleza, hacer algo siguiendo su propio criterio, lo cual era ser casi un dios. Pero pese a su gran fascinación por el vuelo, ninguna de las máquinas voladoras de Leonardo llegó a construirse. Uno de los problemas es que a lo largo de los años, el trabajo de Leonardo acabó extraviado, deteriorado y posiblemente destruido a propósito. Necesitaremos expertos que puedan localizar y descifrar la caótica serie de documentos que aún se conservan. Nuestros equipos de construcción tendrán 3 meses para concluir ambos proyectos. Si funcionan, nos preguntaremos por qué no llegaron a construirse mientras él vivió. ¿Serían las ideas de Leonardo demasiado peligrosas para su época? Construyendo estas máquinas esperamos hallar las respuestas. Los inventos de Da Vinci, episodio 1. En 1485, Leonardo quiso impresionar al duque de Milán. Necesitaba algo colosal. La ballesta gigante mide 24 metros de ancho, 15 de largo y se necesitan 10 toneladas de fuerza para armarla. Su esquema deberá traducirse a planos que los artesanos del siglo XXI puedan comprender. Esa es la tarea de Ivan Williams, un proyectista que lleva 20 años fabricando armas antiguas. Pero la complejidad de esta máquina le está dando el mayor quebradero de cabeza de su vida. No me convencen mucho los esquemas que tengo aquí. Quizás por eso jamás se construyó, porque los artesanos de Leonardo le dirían: mira, Leo, sé que te ilusiona mucho esto y que el duque te pagará bien, pero en serio, si construyes esto quedarás fatal, porque no va a funcionar. Pero los constructores tienen que hacerla funcionar, y podría resultar peligroso. La potencia de la ballesta será tremenda. Tensamos el arco de un artefacto de unas 6 toneladas. Y si falla alguna pieza, saldrán disparados trozos de madera y metal por todas partes. Así que lo principal es que nadie resulte herido. Y el segundo objetivo es que lance una piedra grande a gran distancia. Por ahora la carpintería está parada. El equipo no puede empezar hasta que se resuelvan los detalles de los planos. Han tenido que recurrir a un experto de Florencia, famoso por su obra sobre los artistas ingenieros del Renacimiento. Se llama Paolo Galuzzi. Director del Museo de Ciencia de Florencia, Paolo es una autoridad mundial en los ingenios de Leonardo. Conoce los problemas que tendrá el equipo. Aquí tenemos la fantástica obra de Leonardo. Tienes que buscar pistas y hacerte una idea del proyecto que Leonardo tenía en mente. Es un visionario. Él jamás opta por el uso de soluciones comunes. Le gusta hacer mejoras y a veces ese es el punto débil de sus ideas. Siempre quiere aplicar mejoras a una costa, a veces, de arriesgarse a entrar en el terreno de lo imposible.
¿Habrá entrado Leonardo en el terreno de lo imposible con su ballesta gigante o es que Ivan es demasiado cauto? Paolo se reúne con el equipo en Wiltshire para intentar resolver sus dificultades. Dave Hepworth, jefe del equipo, preside la reunión, pero Ivan tiene otros planes. Bien, adelante. Puede parecer muy negativo lo que voy a decir, pero tras sopesar los problemas que van a surgir, pues he visto que son muchos. El mecanismo de disparo, en mi opinión, en esta máquina no funcionará. La presión sobre esa tuerca la hará saltar y todo se hará pedazos. Y no hay necesidad, porque en esta época había mecanismos de disparo diseñados para esta arma en concreto. Bueno, como guardián de los documentos de Leonardo, que es el papel que me ha tocado, debo decir que no soy partidario de prescindir de este mecanismo de disparo. Como Leonardo dice en una carta al duque de Milán ofreciéndole sus servicios, haré máquinas fuera de todo lo tradicional. Es algo típico de Leonardo, siempre realiza innovaciones. Cierto. Pero en la época había mecanismos que él conocería y los armeros le habrían dicho, vamos a usar el empleado por los romanos. Es más sencillo. Sujeta la cuerda por completo e impide que salte hacia arriba. ¿Y cómo interpretas este esquema? He tratado de copiarlo lo mejor posible y este es el punto débil, donde creo que la ballesta se romperá. Paolo accedió de mala gana a cambiar el disparador, pero también quieren realizar otros dos cambios. Puesto que están convencidos de que la ballesta de Leonardo se romperá por la tensión, quieren darle esbeltez para ganar en flexibilidad. Además, insisten en que el tamaño es poco eficaz. El modelo informático de Dave indica que se comportará igual acortándola a 9 metros. Paolo acepta que quizá los constructores renacentistas habrían hecho los mismos ajustes, pero no va a permitir más cambios. Paolo es más partidario de que nos ciñamos al diseño original de Leonardo. Pero yo creo que es muy grande. Mide 24 metros. Es enorme. Con unos 15 metros sería suficiente. El jefe del equipo, Dave Hepworth, es ingeniero de estructuras y fabricante de arcos. Dave afirma que con 15 metros esta máquina aún será 5 veces mayor que cualquier ballesta jamás construida. Un gigantesco diseño para un gigante, Ludovico Sforza, el caudillo de Milán. Leonardo era el ingeniero de su corte y vivía en los palacios de los Sforza. Había recorrido un largo camino desde sus humildes comienzos. Leonardo nació en el pueblo de Vinci. Debido a que era ilegítimo, hijo de un notario y una campesina, las buenas profesiones le estaban vetadas. En lugar de ello, recibió la educación básica de los artesanos. Pero Leonardo sabía que su destino era llegar más lejos. Existe una historia, una de las pocas anécdotas personales que figura en sus cuadernos de notas, que dice que estando en la cuna, un pájaro se posó en él y le rozó los labios con la cola. Leonardo lo interpretó como que estaba predestinado a meditar sobre el vuelo. Este es mi destino, dice él acerca de esa anécdota. Dice que el pájaro llegó por el aire y le tocó, por así decir, con su magia. Nuestro segundo proyecto es cumplir el sueño de Leonardo de llegar a volar. Steve Roberts y Martin Kim se encargan de esa tarea. Tienen fama mundial por sus reproducciones de aparatos de la historia de la aviación. Pero sus conocimientos les servirán de poco para construir una máquina que llegó 400 años antes del primer vuelo conocido. Empiezan por eliminar lo imposible. Muchos gráficos de Leonardo son máquinas extrañas impulsadas por el piloto que jamás podrían volar. Más tarde, basándose en sus estudios sobre las aves, Leonardo proyectó ingenios para planear. Mientras examinan esos planos, Steve y Martin se fijan en el dibujo de un ala que Leonardo repite una y otra vez. Es bonito. El problema, si optamos por este diseño, es que no va a ser muy estable. No, es... bueno, sí. Creo que este es el mejor diseño, sí. Pero con todo, creo que le falta una cola. ¿Tú crees? Sí, porque es muy plana. En este dibujo con forma de murciélago hay una cola. Mientras lo que se añada figure entre las ideas de Leonardo, será válido. Entonces nos quedamos con este y con la cola de este. Sí, decidido. Tomamos esta cola y también esta forma. Sí. Pues muchas gracias. Ha sido un gran placer. Sí. Steve y Martin han decidido construir esto.
Combina la cola de un diseño con otro en forma de ala que se repite en sus dibujos. Creo que habrá que hacer otro. No habrá más remedio. Sí. Están construyendo una maqueta a escala cuya rigidez proviene de la estructura de madera y de los listones. Queda muy bien ensamblado, ¿verdad? No lleva cables de sujeción y es exacta al dibujo de Leonardo. La maqueta tiene 1,5 metros de envergadura. El planeador a escala real medirá 9 metros. Al contrario que el equipo de la ballesta, Steve y Martin seguirán el diseño de 500 años de antigüedad, aunque no están muy seguros de si volará. Camina despacio, hacia adelante. Y suéltalo con suavidad. La primera prueba no está mal, pero quizás sea muy pesada. La han hecho de lino, caña y álamo. Confían en que Leonardo hubiese usado una madera más ligera, como la preferida de Steve, la pícea. Solo hay una forma de averiguarlo. Steve viajará a Florencia en busca de materiales del Renacimiento y Dave Hepworth lo acompañará. Vale. No tiene mucho sentido probar una ballesta gigante en miniatura. Solo la real puede indicar cómo responderán las piezas a la tensión, pero por lo menos el disparador funciona bien. Ahora ambos equipos deben hallar los materiales adecuados para su tarea. Algo esencial, porque Dave y Steve van a construir máquinas que durante los últimos 500 años solo han existido sobre el papel. La Florencia del Renacimiento, 1469. Leonardo empezó su aprendizaje artístico aquí, en el taller del pintor e ingeniero Andrea Verrocchio. Tuvo suerte. Iba a recibir formación en el estudio más avanzado de Europa, en una ciudad que era el centro de una revolución artística y técnica. Paolo Gallucci es una autoridad mundial en los artistas que inspiraron a Leonardo. Formaron una nueva clase de artesanos diferentes a todos los habidos o por haber. Debemos tener en cuenta que un artista del siglo XV, de la generación de Leonardo, no guarda ninguna similitud con lo que hoy entendemos por artista. Es un obrero. Es productor y arquitecto y al mismo tiempo artista. La gran cúpula de la Catedral de Florencia constituye la culminación de esta clase de artistas ingenieros. Verdadera proeza de la arquitectura, fue una inspiración para el joven Leonardo en cuanto llegó a Florencia. La cúpula fue proyectada por el pintor y arquitecto Filippo Brunelleschi. Brunelleschi rompió con los métodos tradicionales y se sirvió de métodos matemáticos para construir la cúpula sin utilizar una estructura de madera como apoyo interno. Pero tuvo que inventar grúas, cabrestantes y andamios para colocar las piezas en su lugar. Paolo ha llevado a Dave y a Steve hasta el monumento del que se dijo que sería imposible de hacer. Como aprendiz de Verrocchio, Leonardo estuvo trabajando en la cúpula. Allí aprendió que para ser un gran artista había que ser un gran ingeniero, y los artistas ingenieros podían transformar los sueños en realidad. Sabemos que Leonardo copió todos y cada uno de los ingenios de Brunelleschi usados por Verrocchio para colocar en la cima la gran esfera de cobre y el crucifijo. Se trata de un detalle muy importante en la vida de Leonardo, porque fue como el resorte que impulsó todo lo que hizo a continuación. Sí, es el punto crucial. Es, por así decirlo, la cuna, el inicio, un laboratorio para Leonardo. Fue el taller de aprendizaje donde incrementó sus conocimientos y también donde comprendió la gran personalidad de Brunelleschi y todo lo que se puede conseguir gracias a las máquinas. Brunelleschi fue su mentor. Brunelleschi fue realmente quien le dio el impulso para ser un gran ingeniero, copiando, comprendiendo todo lo que se podía mejorar y llevándolo a cabo. Brunelleschi utilizó las matemáticas para resolver el problema de la cúpula. Leonardo se inspiraba en la naturaleza. El mundo natural aparece plasmado en la Anunciación, pintada por Leonardo con solo 21 años. No solo muestra su talento para plasmar la naturaleza, sino también cuánto ansía comprender cómo funciona. Sabemos que Leonardo era un naturalista de talento, un gran científico lleno de curiosidad, aunque la idea que se tenía del artista estaba rodeada de un aura de misterio. Hoy el conocimiento se divide en varios campos, como la ciencia, la ingeniería y las bellas artes.
Pero en aquella época no había separación entre ellos. Cuando Leonardo plasmaba sus conocimientos sobre la dinámica del agua como una imagen en sus cuadros, las disciplinas se entremezclaban de un modo que hoy en día no se da. Con sus conocimientos sobre la naturaleza y la ciencia, aprendidos siendo artista-ingeniero, Leonardo empezó a idear grandes proyectos. El más atrevido fue hacer que el ser humano volase. Confiaba en el poder de las máquinas para cambiar el destino humano. Nuestros constructores tienen que realizar dos de los mayores proyectos de Leonardo, pero deben utilizar materiales tradicionales. En Florencia aún hay talleres que emplean las técnicas de la época de Leonardo. Paolo ha llevado a Steve y a Martin a conocer a Fabio Rossi, experto en restauración de maderas renacentistas. Sí, tenemos alguna duda sobre las maderas que querríamos aclarar. En una parte de la ballesta necesitamos una madera resistente. Sí, una madera con una buena capacidad de compresión. La compresión la aguanta bien el olmo y el nogal, como esta, que es muy flexible. Sí, eso, dura y flexible. Esto es nogal, pero también el olmo sería adecuado. Tal vez incluso sería mejor la madera del olmo, aunque cualquiera de ellas valdría. ¿Y cuál sería la más flexible para la parte exterior del arco? ¿Qué nos aconseja él? Es cierto, para la parte exterior de la ballesta, ¿cuál es mejor? Dave cree que podrá hacer una ballesta de maderas diferentes. ¿Qué les recomiendas? Pues la del álamo es muy flexible, es muy ligera, sí, pero es mucho más ligera y también muy flexible. Para el proyecto de Dave, Fabio le ofrece varias maderas que Leonardo habría empleado. Y la madera de álamo también puede servir para el planeador de Steve. Sí, esta es la madera más ligera. Fue mi primera opción. Pero estudié sus características y aunque me gusta su peso, necesito algo más fuerte. Yo también creo que lo más ligero y flexible para el planeador sería el álamo. Sí, sin duda alguna. Entonces, para el planeador, el álamo sería... Es lo mejor. Teniendo en cuenta lo que podrían haber usado entonces, creo que es la mejor opción. Aunque los constructores reciben buenos consejos, hay un problema. La mente inquieta de Leonardo lo llevaba con frecuencia de un proyecto a otro, antes de haber concretado los pormenores en sus dibujos, y no le pesaba dejar trabajo sin finalizar si un nuevo reto atraía su atención. La obra florentina de Leonardo es desconcertante en ciertos aspectos. Consiguió encargos muy importantes. Uno fue el edificio del Ayuntamiento de Florencia. No puede haber encargo más prestigioso que ese, y cualquier artista sabría que terminarlo a tiempo consolidaría su carrera, pero él no lo terminó. Otro de los encargos fue este retablo para un monasterio de las afueras de Florencia, también sin acabar. Esto nos indica que hay problemas. Está claro que era brillante, no hay ninguna duda sobre ello. Su mente siempre estaba funcionando. Pero en algún momento era necesario dejar a un lado la genialidad y centrarse en el trabajo normal y corriente, que era lo que él raras veces hacía. Mientras Dave y Steve están en Florencia, Ivan trabaja en la estructura de metal de la ballesta y no ha tenido problemas con los detalles normales y corrientes por ahora. En Telford forjarán el mecanismo de disparo y las abrazaderas para ensamblar la gigantesca estructura. Harán falta 10 toneladas de hierro. Completo ya el estudio y la planificación, el equipo de la ballesta tiene 9 semanas para acabar su ingenio. Y con la estructura metálica ya en marcha, llevan ventaja sobre el equipo del planeador. Steve y Martin aún están haciendo pruebas. Simulan la presión del aire sobre el ala con sacos de arena. Han seguido el consejo de Fabio y han empleado chopo negro para el armazón. Leonardo no conocía la pícea que prefería Steve. Las costillas del ala, hechas de caña, se unirán con cuero. El planeador debe ser lo más ligero posible, y lo es, con un peso de 32 kilos. Pero el lino del ala añadirá otros 5 kilos. Para impermeabilizar el lino probarán varios métodos del Renacimiento. Sí, genial. Sí. ¿Lleva algas marinas? ¿Laca? Sí, almidón. Y almidón. Me gusta esta laca porque es como un barniz y... Ya, pero puedes... tiene una pega. ¿Qué pega le ves? Pues el color.
Ahora que han empezado a construirlo, Steve y Martin pueden evaluar mejor las posibilidades de vuelo del planeador y no tienen la misma opinión. Si vuela me doy por satisfecho. Entonces sabremos que Leonardo podía haber volado hace años de habérselo propuesto. Pero francamente creo que se habría arruinado antes de lograrlo. Porque habría estrellado muchos planeadores antes de lograr que uno volase. La verdad es que si logra ascender de forma controlada, si despega sin problema y consigue aterrizar, me contentaré. Aunque me gustaría poder conseguir un poco más y más. Sí, creo que Steve es el más optimista de los dos. Él deja volar su imaginación. Tiende a prometer la luna. Ya veremos si puede hacerlo. Steve y Martin están preocupados porque el ala de Leonardo no tiene forma aerodinámica. El borde anterior de los aviones modernos divide la corriente de aire en torno al ala. Así, reduce la presión sobre la parte superior y consigue la elevación. Sin ese borde anterior, el ala de Leonardo quizá no consiga despegar. El gran tamaño del proyecto de la ballesta hace que su mayor dificultad sea estructural. La cureña mide 14 metros de largo y pesa 10 toneladas. Para el arco, Dave ha decidido utilizar olmo y nogal americano. Se ha tomado una pequeña libertad porque el nogal americano empezó a usarse 60 años después de muerto Leonardo. Con todo, es una madera usada tradicionalmente para fabricar arcos. Pero el equipo está desconcertado. ¿Qué llevó a un artista a proyectar un artilugio bélico? Es un artista, pero es obvio que también es científico y le interesan las últimas novedades técnicas. Y durante ese periodo las innovaciones aparecen en las armas. Crear máquinas bélicas desconocidas o adaptar otras antiguas llamaba poderosamente la atención de Leonardo. Ese es el gran enigma. ¿Por qué, siendo Leonardo un hombre conocido por sus innovaciones, basa su diseño en un arma antigua, la ballesta, cuando sería mejor diseñar un cañón? Leonardo sabía que la pólvora era muy inestable y a menudo mataba a los cañoneros. No confiaba en el alcance y la exactitud del cañón debido al retroceso. Tras cada disparo, había que colocarlo y apuntar de nuevo. ¿Podría haber sido la ballesta gigante un arma mucho mejor? Si la ballesta gigante llega a funcionar, tendría mayor alcance que muchos de los cañones de la época. No habría humo, así que se podría ver el objetivo. Y también sería muy eficaz. Al contrario que el cañón que se dispara casi al azar, es probable que la ballesta no se mueva del sitio. Así que cada disparo llegará más o menos a la misma zona. Todo esto indica que resulta un arma mucho mejor. Es la opinión del experto. Pero ¿qué opinan los que están construyendo la ballesta? Lo importante no es lo que creamos que hará, sino lo que debe hacer. Si no conseguimos un disparo de 90 metros, no quedaremos satisfechos. Así que procuraremos pasar de los 90 metros. Y sería estupendo pasar de los 180. Con la ballesta gigante, Leonardo trataba de construir un arma de guerra precisa que superase al cañón de la época. En busca de un modelo de precisión en la naturaleza sobre el que basar su ballesta gigante, Leonardo se centró en el cuerpo humano. En el Ruskin College de Oxford, Sarah Simblett enseña anatomía a los pintores usando como ayuda didáctica los estudios de Leonardo sobre la musculatura. Sarah está convencida de que hay indicios de que Leonardo trasladó directamente la mecánica del cuerpo al diseño de sus máquinas. Resulta bastante interesante en esos dibujos que tenemos allí el estudio del juego del hombro. Fijémonos en cómo plasmó Leonardo el principal músculo pectoral. Redujo las fibras del músculo a tendones. Es como si estuviese creando el entramado sobre los huesos. Es una técnica que también aplica a su arquitectura y a sus proyectos de grandes máquinas. A ver, vamos a estudiar con detalle el músculo. Bien, Leonardo observa el cuerpo humano como pintor y como ingeniero. Otros pintores se centraban más en la estructura superficial. Leonardo va más allá. Le interesa la anatomía como detalle en sí misma. Le interesa la mecánica del cuerpo humano. Así, por ejemplo, en el proyecto de la ballesta gigante se aprecia una relación directa entre la tensión de la madera y la tensión del hueso. Está
cubierta literalmente de músculos y tendones que hacen funcionar el invento. La anatomía humana fue lo que inspiró la ballesta gigante, pero un simple error humano ha puesto el proyecto en peligro. Aunque parezca mentira, los planos de Ivan están en pies y en pulgadas, pero algunas piezas se han encargado en sistema métrico decimal. Las piezas no encajan y los nervios afloran. Estos pernos son demasiado cortos y los soportes del eje demasiado largos. ¿No será que la otra parte es más corta? Bueno, vale, como quieras, es cuestión de opiniones. En mi plano pone 90 centímetros y creo que los necesitan. Teniendo en cuenta que No sé, el peso, supongo. tendría que doblarse para que la madera se fracturase. Así es imposible que ocurra. Vale. A ti te preocupaba saber cómo llegó a ocurrir esto. Imagino que habrá sido por discrepancias o algo así. Porque trabajamos con pulgadas y con milímetros. Sí, el problema es que estos planos se hicieron en distintas ocasiones y no se cotejaron, creo. Entre todos. Eso es. El arco es lo más importante. Las dos piezas que forman los brazos del arco son las que sufrirán la flexión. Y si no absorben la energía, o si se parten, o si falla el laminado, la cosa no saldrá bien. El cuerpo del arco está laminado, es decir, lleva dos maderas unidas con cola. La de olmo puede soportar gran compresión y la de chopo americano es muy elástica. Esta combinación debería compensar la solidez mermada al dar esbeltez al diseño de Leonardo. En su época se conocía el laminado, pero lograr una buena unión entre las maderas es un proceso complejo que está causando grandes problemas. Para el planeador es vital la precisión. Steve y Martin se encargan por separado de miles de piezas que deben encajar con exactitud para que la máquina llegue a volar. Pero hay un componente esencial que aún no han podido evaluar porque no han hallado a ningún piloto que se arriesgue a volar en este planeador. Judy Leden ha accedido a pilotarlo. Es tricampeona mundial de vuelo en ala delta, pero aún faltan 8 semanas para que el planeador esté listo. Judy vuela hasta el taller de construcción para conocer a Steve y Martin. Ahora van a tener que enfrentarse al componente humano de este proyecto, el riesgo que Judy correrá en el mayor desafío de su vida. Quiere volar, o eso parece. ¿Eh? Con esta brisa que sopla ahora, se nota la resistencia. Escucha, está crujiendo. Lo que me preocupa es que cuando el morro se levanta y se para, es cuando automáticamente cae en picado. Eso es algo que no me hace mucha gracia, claro está. Creo que el mayor problema es encontrar el lugar idóneo para colocarte a ti, para que puedas controlar el aparato. Antes las alas Delta llevaban un soporte triangular muy pequeño. Sería el recurso fácil, pero nada indica que fuera a acoplárselo. ¿Qué indicaciones hay? La verdad, muy pocas. Sí vale. hay indicios de que aquí iba un arnés acoplado, pero este sería el mejor punto para colocarte. No me importa que el arnés sea cómodo o no. Pero si me voy a jugar el cuello en este aparato, quisiera poder controlarlo. Como un ala delta moderna. La única forma que conozco es con un soporte. Si le acoplamos un soporte triangular ahora, todos van a decir, habéis hecho un ala delta. Y de momento nos hemos ceñido a Leonardo. Necesito controlarlo. Eso es fundamental para mí. Si Tiene no puedo razón, controlarlo... Steve. Si no se puede controlar, el piloto podría lastimarse. No digo que no se haga, solo digo que aplicar una solución moderna me parece algo prematuro. ¿Que se puede acoplar entonces? Francamente no lo sé. En 1482, Leonardo se trasladó a Milán para continuar su carrera. Con 30 años, se encontró en una ciudad comparable en todo a Florencia. Ludovico Sforza, duque de Milán, estaba reuniendo en su corte a los artistas, ingenieros y pensadores de más talento de la época. Muchos eruditos se mudaban allí, y Leonardo encontró allí a un fantástico compañero en Milán, Luca Pacioli. Pacioli era un gran matemático que dio a conocer a Leonardo a Euclides.
Leonardo no sabía nada de geometría cuando se trasladó a Milán. Luca Pacioli y otros eruditos, Marco Antonio de la Torre en anatomía, Giorgio Valla en la sabiduría clásica, a él durante su estancia en Milán. En Milán, Leonardo empezó a estudiar, empezó a escribir, empezó a cambiar su concepción del artista. Se enzarzaba cada vez con más frecuencia en discusiones teóricas, por ejemplo. Pero eso no era lo que Leonardo conocía de su época en Florencia. Los estudios de los artistas quizás fuesen los laboratorios de la época, pero en el terreno de la filosofía, los artistas y en concreto los pintores estaban excluidos. Leonardo sería el primero que entraría en ese mundo. Fue de inmediato al centro del problema. Es decir, buscó la causa, buscó la razón de la vida. ¿Cómo se produce la vida? ¿Qué parte es alma y qué parte es mecánica? La causa de la vida y la muerte preocuparía a Leonardo el resto de su vida. Pero rechazó la explicación ortodoxa de la época, que decía que la vida solo dependía de Dios. Leonardo investigaba las causas mecánicas y físicas. Pasó de utilizar al hombre como inspiración para sus máquinas a ver al hombre como una máquina. Se movía en un terreno peligroso. Creo que Leonardo se vio en peligro por su voraz interés en la estructura del cuerpo humano y en todo lo que implicaba respecto a la naturaleza. Yo creo que la idea de que había un circuito en el cuerpo de funcionamiento autónomo, que era independiente de la voluntad divina, resultaba peligrosa. La Iglesia controlaba las instituciones autorizadas a practicar la anatomía. Leonardo diseccionaba cadáveres en secreto. Leonardo trabajaba por su cuenta, fuera de los lugares oficiales, para diseccionar. No tenía productos químicos para conservar el cadáver y en muchas notas menciona el horror de las noches pasadas en compañía de aquellos cuerpos. También menciona que la sangre en ocasiones le impedía ver, así que no podía diferenciar bien los distintos tejidos que encontraba dentro del cuerpo, y también tenía dificultades con el tejido conectivo, que él llama membranas. Encontraba membranas por todas partes. Todo aquello dificultaba el estudio anatómico del cuerpo, así que sus conclusiones fueron asombrosas, casi milagrosas, diría yo. Pero sus conclusiones también supusieron una blasfemia. Sostenía que la observación científica, no el dogma religioso, debería regir la interpretación del mundo. Leonardo había tomado una senda peligrosa y herética. Sus estudios lo llevaron a una conclusión sorprendente, que la divina creación de Dios, el hombre, era una máquina, y como todas las máquinas, se podía mejorar. Un, dos, tres, ya. Nuestro equipo está convencido de que el diseño de Leonardo también se puede mejorar, y tras 2 meses y medio de arduo trabajo, es hora de comprobar si tiene razón. La gran prueba será verificar cómo responden los brazos del arco a la presión. Son los músculos y tendones de la máquina, las piezas más importantes. Avísame al llegar donde llegamos antes. Espera un momento, déjame marcar. Ha llegado la hora de la verdad para los laminados, cuya preparación ha llevado casi 1 mes. Has llegado a la medalla de plata. Vale, un poco más. Para. ¡Ya! ¿Qué ha pasado? Es un completo desastre. ¿Habrá derrotado un diseño del siglo XV a los modernos métodos del siglo XXI? Parece que se ha despegado este laminado. Parece que parte del encolado va a ceder. Lo peor que podía ocurrir ha pasado.
En un experimento histórico, nuestros ingenieros están construyendo dos de los proyectos más ambiciosos de Leonardo da Vinci. El diseño para la máquina voladora está tomado directamente de la naturaleza. Fue el sueño de su vida, pero nunca llegó a construirlo. Leonardo también tenía deseos de lograr el arma suprema de su época, una ballesta gigante que dispara balas de cañón. Inspirada en la anatomía humana, jamás se había construido hasta ahora. Leonardo da Vinci está considerado como uno de los artistas más extraordinarios del mundo, pero solo nos dejó 12 cuadros. Sin duda su mayor legado son los miles de dibujos que desvelan su fascinación por la ciencia y la técnica. Y aún hay secretos ocultos en estas páginas. Leonardo tiene una inteligencia extraordinaria. Y yo creo que él se consideraría a sí mismo principalmente como una masa latente de células cerebrales que tratan de asimilar todo el universo y de ordenarlo. Pero muchas de sus geniales ideas se han perdido en el tiempo. Gran parte de sus manuscritos desaparecieron, algunos destruidos deliberadamente. Gracias a las 7000 páginas que se conservan, hoy en día los científicos pueden revisar la obra de Leonardo. Nos están descubriendo a un genio que iba años por delante de su época. Y es al Leonardo científico e ingeniero al que nuestros científicos van a poner a prueba. Solo tienen 3 meses para completar las tareas, usando materiales tradicionales para descubrir si esas máquinas podrían haber funcionado. ¿Podría haber sido la ballesta el arma imbatible de su época? ¿Será posible que Leonardo pudiese haber logrado un vuelo tripulado hace 400 años? Este proyecto, el de construir las máquinas de Leonardo, ha necesitado de expertos de fama mundial que ayudasen a nuestros constructores a descifrar el caos de los manuscritos. Su excepcional colaboración ha aportado nuevos datos sobre el artista que trató de comprender el universo. Los inventos de Da Vinci, episodio 2. Tardaron 11 semanas en tener lista la ballesta gigante para las pruebas en la llanura de Salisbury. Mediante simulaciones informáticas se calculó que lograría disparar una bala de cañón a 270 metros, pero solo lo hizo a 45. Este diseño no fue fiel al proyectado por Leonardo. Ahora solo queda una semana para hacerla funcionar. La ballesta gigante vuelve al taller. Al jefe del equipo, Dave Hepworth, le sorprende que el arco laminado que han hecho no proporcionase la suficiente potencia. Estaba seguro de que podrían mejorar la ballesta de Leonardo, muy grande y pesada. Hay que revisar eso. No importa mucho, ¿verdad? Te dan ganas de decir, realmente te dan ganas de decir, lo tiro todo a la basura. Lo siento. No importa. Bueno. La sugerencia de Dave de dar esbeltez al arco no le ha traído muy buenas críticas. ¿Está listo ya el otro? Sí. Mi madre. Le he estado dando vueltas toda la noche y hay varios detalles que me preocupan. No sé si habremos abusado de las técnicas modernas de ingeniería con el laminado, por ejemplo. La solución será reformar los brazos del arco. Pero debemos ceñirnos al proyecto de Leonardo, porque nos alejamos demasiado de su diseño. Hemos llegado a un punto en el que hemos hecho algo demasiado complicado. La ballesta está a punto de sufrir un cambio drástico, pero se aproximará más al diseño de Leonardo. En su diseño hay unos tacos de madera encajados tras el arco que acumulan energía al comprimirse. Tras el disparo, esa energía se libera para dar más potencia al arco. El peligro es que la sacudida podría romper el brazo. El equipo ha seleccionado un fresno entero que habrá que partir a la mitad para hacer los brazos del arco. Hay que volver a empezar. A veces es un obstáculo pensar demasiado en este tipo de cosas. Olvida la ciencia. Para partir ese tronco hace falta destreza.
El equipo se está jugando mucho. Hay que partir el tronco evitando los nudos para hacer los nuevos brazos del arco. Pero las dos mitades deben salir rectas y sin defectos. Estudian la enorme pieza de madera desde todos los ángulos para decidir exactamente por dónde cortar. Parece que la elección es correcta. A Martin Kim y a Steve Roberts les corresponde la tarea de construir el planeador de Leonardo. Al contrario que el equipo de la ballesta, se han ceñido al milímetro al diseño. Oh, cuidado, que pincha. Y las cosas iban bastante bien hasta que la piloto Judy Leden se incorporó al equipo. Le encontró un gran defecto al diseño. Esto parece muy estrecho y está fijo en un punto. Sí. Si me voy a jugar el cuello, quiero poder controlarlo. Judy se niega a pilotarlo si no hay manera de controlarlo. Ella opina que el soporte triangular de las alas delta modernas serviría, pero los constructores no están de acuerdo. Además, necesito comprender también cómo funciona. Necesito el control. Es algo fundamental para mí. Si no puedo Ella tiene controlarlo... razón. Si no puede controlarlo, podría sufrir un percance. No digo que no quiera hacerlo controlable, solo digo que tirar la toalla y acoplar ahora un concepto moderno quizás sea prematuro. Entonces, ¿qué podemos hacer? No tengo ni idea. Steve y Martin son fieles a Leonardo. Si no logran hallar un diseño del artista que resuelva su problema, no harán cambio alguno. Necesitaron a un eminente historiador, Martin Kemp, para localizar el dibujo que ellos no encontraban. Fijaos en este dibujo sobre el centro de gravedad. Podría servir para el soporte. El soporte triangular es una extrapolación bastante razonable de esto. Está en su línea de pensamiento, pero si no sirve, no es el fin, sino una especie de límite elástico. Sí que sí, Ya os lo avisaré peor, cuando podemos- os estrelléis. Este diminuto y asombroso dibujo muestra la idea de Leonardo para controlar el aparato, elevar el centro de gravedad para alterar la dirección del planeador. Entonces llegó la hora de que el equipo impresionase al experto. ¿La cubierta va a ir solo por aquí o cómo lo habéis pensado? Hemos encontrado un detalle interesante en este dibujo. Descubrimos esto de aquí, esta línea, que pasa por encima de estos dos Ah, sí. nervios, en torno a la cuerda del borde anterior, bajo el nervio frontal, bajo el de atrás y va cosida aquí. Creemos que es tela, en nuestra Sí, ¿tú opinión. qué opinas? ¿Puedes leer lo que pone encima? Sí, es pagno. Tela, Es lona, sí. tela. Pues es estupendo, porque hasta ahora nos preocupaba cómo habría que colocar la tela. Si solo iba hasta la cuerda del borde anterior, entonces quedaría toda la parte inferior de la estructura descubierta, mermando su eficacia. Pero cuando descubrimos este detalle, vimos que le proporciona bastante fuerza aerodinámica, aumentando bastante las posibilidades de que el aparato despegue con un mínimo impulso. La verdad es que había examinado ese gráfico varias veces y pensé que esa línea era un trazo hecho al azar. No se me había ocurrido que fuese tela, así que esto me parece algo maravilloso. Es un detalle nuevo, completamente nuevo. Sí. El ala de Leonardo no tenía forma aerodinámica. Carecía de un borde anterior grueso que ayudase a producir el despegue. El descubrimiento hecho por Steve y Martin significa que el ala puede envolverse con tela. Al dar así grosor al borde anterior, el despegue debería ser más fácil, e indica que Leonardo predijo un importante descubrimiento del siglo XX, la aerodinámica. Nuestros ingenieros descubrieron una pista esencial que los historiadores del arte no vieron durante siglos. Me parece estupendo. En cierto modo, es la Mona Lisa de la ingeniería. Es todo un hallazgo y para él sería un gran triunfo. Steve y Martin lograron hacer ese descubrimiento porque, al ser ingenieros, hablan el lenguaje que Leonardo inventó hace 500 años. En Milán, durante los últimos años del siglo XV, Leonardo creó su revolucionario lenguaje para el dibujo técnico. No se parecía a nada de lo visto hasta entonces, pero es bien conocido para los técnicos modernos. El plano por piezas, la secuencia animada y el boceto anatómico transparente son todos inventos de Leonardo. Pero no son los que lo hicieron famoso. A Leonardo, con frecuencia, se le ha sobreestimado como inventor de máquinas fabulosas. El submarino, el helicóptero, la bicicleta y todas esas cosas que se le atribuyen. Pero se le adjudica aún mucho más y se dice que inventó el dibujo técnico. Él concibió
una nueva forma de expresar ideas, un método sin el que, de verdad, es imposible crear tecnología. La tecnología no se crea con palabras. Ahí lo tienes. Fabuloso. Es cierto, parece el esqueleto de un pájaro. Es fantástico. De verdad, es exactamente igual al dibujo. ¿Puedo probarlo? Sí, claro, para eso estás aquí. El equipo del planeador ha creado una reproducción fiel del ala de Leonardo sin alterar el peso del planeador. Solo pesa 38 kilos. No es nada pesado. Es probable que lleve otros 5 kilos más. El armazón del piloto, hallado por Martin Kemp, está instalado, pero no es como Leonardo lo proyectó. Le han dado la vuelta porque Leonardo equivocó el mecanismo de pilotaje. Pensó que con el balanceo de la parte superior del cuerpo se controlaría la dirección del planeador. Pero lo cierto es que Judy balanceará las piernas para guiarlo, como hacen los actuales pilotos de ala delta. Steve y Martin han creado una máquina hermosa que Leonardo copió de la naturaleza. Han respetado el diseño y además han conseguido darle a Judy lo que quería: el control del pilotaje. Me entran ganas de volar ya con él. Es tan asombroso, todo el conjunto. Es un privilegio. Esperemos que por lo menos logre despegar. Dentro de 2 semanas, Judy arriesgará su vida pilotando este planeador. De vuelta en el taller, la decisión de Dave de afinar el arco ha puesto a todo el mundo bajo presión, y el tiempo se les acaba. Se dan prisa para acabar el segundo de los 2 nuevos brazos. Hay que ahuecar la madera para hacer sitio a los bloques de roble que se acoplarán a los brazos con cáñamo. Lo que se ignora aún es cómo reaccionarán juntos el fresno y el roble cuando se arme la ballesta. El roble dará potencia, pero ¿aguantará la tensión el fresno? ¿Listos, muchachos? Venga, no muy bruscamente. Eso es, vale, seguid. A ver, eso es, ahí, aguantadlo ahí. Aguantad, perfecto. Dave está más contento ahora que se está ajustando más al diseño original de Leonardo. Vamos a comprobarlo. Ha llevado 10 semanas crear el planeador de Leonardo. La última parte fue coser la tela al ala. El peso final es de 43 kilos. Ahora hay que probarlo. Amanece en Yorkshire y el equipo se reúne en la pista de despegue. El diseño de Leonardo se ha trasladado a unas instalaciones especializadas en pruebas de planeadores. El aparato será analizado por ordenador con un radar. Es la manera más segura de comprobar si Leonardo sabía lo suficiente para hacer despegar un planeador. Hay mucho temor a que el aparato resulte destrozado por el aire. Los ingenieros tendrán que observar a conciencia su estructura de aspecto frágil. ¿Veis lo que ocurre arriba? Sí, hay un espejo enfrente del brazo. O sea, que podrán parar si detectan algún peligro. Sí, también podemos ver en el ordenador el peso que soporta el planeador, así que en cuanto se sobrecargue... Entonces verán si cede. Sí, y pararían. ¿Qué crees que pasará? Yo creo que va a volar. Parece un pájaro, ¿verdad? Sí, es cierto. En una distancia de 5 kilómetros, los sensores recogen cada onda que golpea el ala. Pero no solo parece que pueda volar, sino que el ordenador dice que puede hacerlo. Los avances técnicos del siglo XXI parecen demostrar que la intuición de Leonardo respecto al vuelo fue, como muchas de sus ideas, excepcionalmente exacta. Esta frágil máquina ha soportado todas las pruebas sin que le salte un puntal ni le ceda una puntada. Todo ha salido de maravilla, pero como siempre, Steve y Martin no ven de igual modo los resultados. Es una maravilla. No sufrió alteraciones y no
No sé Es por una qué. noticia estupenda, ¿no crees? Hay una pequeña... Solo hay una ligera pega. No sé a qué velocidad has pensado que despegaría, pero yo he calculado que a unos 20 kilómetros por hora. Es bastante, Bastante. sí. Así es. Pues tendré que echar a correr. O habrá que esperar Seguro a que sople un podemos huracán. lograrlo. Es un buen primer paso, un obstáculo salvado. Estupendo, sí. Pero imagino que al final no va a resultarte nada fácil, seguro. Quiero ponerme con ello ahora. Estoy deseando volar con él. Lo más impresionante es que cuando Leonardo lo concibió, 400 años antes que los hermanos Wright, se le ocurriese este asombroso diseño. Los increíbles diseños de Leonardo se basaron en su observación de la naturaleza, y en la naturaleza halló una forma que se repetía en todas partes, el remolino. En el aire ayudaba a las aves a volar, en el agua a los peces a nadar, y las disecciones anatómicas hechas por Leonardo le convencieron de que la sangre fluía en remolino por el corazón. El científico Morigari ha descubierto un experimento que Leonardo creó para resolver uno de los grandes misterios de la medicina. Para él, el remolino era un concepto de ámbito universal. Él sabía que el mismo mecanismo se daría dentro del cuerpo humano, en las válvulas cardíacas, y que sería un proceso fundamental para el funcionamiento del corazón. Pero necesita comprobarlo, porque no tenía un aparato de rayos X para ver el funcionamiento interno del cuerpo. Y esa es la parte más asombrosa. Construyó una maqueta de la válvula aorta, una aorta artificial, y así observó los remolinos que se forman en esas válvulas cardíacas. Fue la confirmación de la hipótesis. No se limitaba a pensar sobre un problema, sino que se preocupaba por contrastar sus ideas. Mori reprodujo la maqueta del corazón hecha por Da Vinci y demostró que la teoría del remolino era correcta. Los científicos hicieron este descubrimiento hace solo 18 años con la ayuda de un equipo ultramoderno. Leonardo lo dedujo de su estudio de la naturaleza y fabricó una válvula cardíaca que es idéntica a las elaboradas en el siglo XXI. En la práctica, si los materiales que utilizó fuesen adecuados en cuanto a compatibilidad, su creación sería perfecta para hacer hoy en día una sustitución de válvula aórtica. Mediada la cincuentena, Leonardo estaba más ocupado que nunca. Todavía seguía con sus proyectos privados, sobre todo los anatómicos. Y había empezado su cuadro más famoso, la Mona Lisa. Recibía muchos encargos del Ayuntamiento de Florencia y de los franceses que gobernaban Milán. Estos estados rivales, siempre al borde de la guerra, competían por los servicios de Leonardo. El artista pasó gran parte de su tiempo viajando entre esas dos grandes urbes. En Milán, Francesco Melfi se convierte en aprendiz de Leonardo, una de las pocas personas con las que llegó a intimar. Leonardo era un personaje enigmático, un ingeniero militar que detestaba la guerra. Llenó cuadernos con reflexiones sobre el mundo, pero reveló poco sobre sí mismo. Quería cambiar el destino del mundo, pero describía a los hombres como meros canales por los que discurren los excrementos. Leonardo era un individuo complejo. En algunos aspectos se muestra con espíritu amable y gentil. Le gustaba comprar aves en el mercado de Florencia y liberarlas para que no sufriesen. El pobre quizás fuese vegetariano y aunque le atraían los hombres, parece que fue un individuo en general más bien reprimido. En sus notas dice que los órganos de procreación son tan desagradables que es un milagro que la especie siga perpetuándose. Él opinaba que el cuerpo en sí mismo era desagradable debido a sus necesidades y deseos y trataba de alejarse de ellos lo más posible. Las necesidades humanas básicas le resultaban desagradables, pero la anatomía humana inspiró sus diseños. La ballesta gigante está basada en los músculos y tendones del cuerpo. En Portsmouth, Inglaterra, tenemos la última oportunidad de ver si esta máquina de inspiración anatómica puede funcionar. Es más fiel al diseño original de Leonardo, pero ¿hará eso que funcione? Avisadnos por si pasa algo grave. Vale. 1, 2, 3, ¡vamos! Ah, vaya. El primer disparo es mediocre, pero solo armaron la ballesta a un cuarto de su capacidad. Van a hacerlo por etapas, tratando de maximizar la potencia de los bloques de compresión antes de alcanzar el punto álgido. Vale, ¿listos?
Adelante, dispara. Es el mejor disparo por ahora, 55 metros, y los brazos aún siguen enteros. Es hora de arriesgarse un poco. ¿Hacia atrás de todo? ¡Oh! Algo se ha roto. Hay que tener cuidado, creo que va a saltar algo. Cuidado, puede saltar algo, se está rompiendo. Ya. Sí, se mueve algo. Pero vamos a dispararla igual. ¡Y va! Creo que la hemos roto. ¿Qué ha sido? Hemos roto el brazo. Roto por completo. Ocurrió antes de dispararla. El fresno se ha roto ahí atrás. Sí, es cierto. Es increíble que alcanzásemos esa distancia. Sí. Está completamente roto. Sí. Siniestro total. Después de 3 meses de esfuerzos, el equipo se enfrenta al fin con la derrota. ¿Falló el diseño de Leonardo o el equipo interpretó mal los planos? Creo que Leonardo se habría sentido muy molesto por todo lo que nosotros hemos hecho. Porque él proyectó la máquina que hemos hecho con un fin experimental. Dio un gran paso hacia lo desconocido cuando la estaba creando, porque no sabía si necesitaría un arco grueso o uno delgado. Así que decidió hacerlo de ambas formas. Y resultó un diseño modular, porque el arco diseñado por Leonardo era grande y grueso, pero podía quitarle algún bloque y así estilizarlo. Pero nosotros no optamos por esa solución. Lo que hicimos fue escoger una de las opciones. No nos paramos en estudiar todas las posibilidades que su diseño podía haber tenido. Dave se fijó en un detalle interesante del diseño de Leonardo, unos pernos desmontables para alterar la forma del arco que podrían haberlo hecho funcionar de otra manera, pero el hallazgo llega demasiado tarde. Ha ido lejos. Es cierto, es una buena distancia. Eso demuestra la potencia que puede generar. Los disparos parecían prometedores y su precisión fue mejor que la de los cañones de la época. Mejor apártate de su trayectoria. Habría derribado a varios. Además, si pudiésemos aumentar la elevación, mejoraría el alcance. Y aquel otro ha llegado mucho más lejos. No hay más que repetir este. Sí. Pero el equipo no tendrá otra oportunidad. Los 3 meses han pasado. Es bastante buena, creo. Finales de otoño en la costa de Eastbourne. Un día perfecto para que toda criatura salga a volar. Por fin ha llegado el momento del vuelo inaugural del planeador de Leonardo después de casi 3 meses. Se respira emoción aquí en lo alto de esta colina. Mientras los constructores, sus familias, la piloto Judy y su marido se dirigen hasta el lugar del lanzamiento, presienten que será un momento histórico. Por eso, el experto en Leonardo, Martin Kemp, también está aquí. Sí, es absolutamente extraordinario. Vuele o no, es un aparato hermoso. Que llegue a volar o no depende ahora de la pericia de Judy. Es tanta la incertidumbre. Tengo que pensar con frialdad todos los pasos y no dejarme vencer por el entusiasmo. Por una parte, siento una gran emoción y quiero volar muy alto con él, pero por otra, sé que podría matarme. Sujétalo. ¿Quiere volar? ¿Ya está? Sí, ¿estamos listos? Sí. ¿Preparados? ¿Listos? ¡Ya! Y entonces ocurrió lo inesperado. Emprendió el vuelo. Pero cuando las cosas empiezan a salir mal, Judy tiene que reaprender a volar. Este planeador no es como los que ha pilotado hasta ahora. Judy tardó al menos 1 hora en adaptarse al planeador.
Y entonces empezó a hacer funcionar la máquina soñada por Leonardo. Entré en una corriente. Entré en la corriente y bajó. Vale. Ha sido maravilloso. Sí. Me costó mantenerlo. Sí. ¿Pero lograste controlarlo? Se me escapó un par de veces. Me costó controlarlo. Ya, sí, se movía un Bueno, poco, sí. Un poquito. La pendiente es grande. Sí. Muy grande. Con este vuelo, Judy igualó el récord que los hermanos Wright establecieron en 1903. Ha volado 55 metros colina abajo, a más de 2 metros de altura. 500 años después, el sueño de Leonardo se hace realidad y todo el mundo está entusiasmado. Ha estado bien. Incluso Steve y Martin están contentos. Judy ha elevado el planeador 9 metros y se ha mantenido en el aire durante 13 segundos. Ha estado genial. Ha sido estupendo. Acertaste al atar ese cabo. Sí. A continuación, Judy se elevó 11 metros y voló durante 21 segundos, mucho más alto y más tiempo que los hermanos Wright. Esto es alucinante. La máquina de Leonardo tiene buenas perspectivas. El ala puede realizar una estupenda elevación y Judy puede controlar el cabeceo, el movimiento hacia adelante del planeador. El problema es el bandeo, el movimiento lateral. Si el ala empieza a tirar hacia arriba o hacia abajo, no podrá enderezarla. Para eso son los cabos de guía. Sin esas cuerdas en las alas, Judy correría un riesgo enorme. Casi todos los pioneros del vuelo murieron en situaciones parecidas a esta. He notado cierta vulnerabilidad. Pero bueno, por suerte teníamos los cabos. Pero sin esos cabos, tendríais que ir a verme al hospital. O volverías a casa en un ataúd. Es verdad, sí. Ha sido más, mucho más de lo que pensamos. Sí. Sí. ¿Coincides conmigo en ello? Absolutamente, Martin. A vosotros os preocupaba que no soportara mi peso. Y aquí estoy, aunque golpeé los dos extremos de las alas al menos una vez. Y también golpeé la quilla. Y el morro, creo, aguantó. Es asombroso. Sí, no lleva nada mecánico, no tiene ningún artificio. Es sencillo. Alucinante. Me preocupaba el bandeo, me preocupaba que no se pudiese controlar. A lo mejor Leonardo está ahí arriba diciendo: tío, os habéis olvidado la dirección. Sí, a lo mejor sí. Sí. Puede. Quizás ande Lo habéis por aquí. hecho mal, Sí, puede está ser. mal hecho. Pero si lo pulimos un poco, puede que le saques mucho más jugo, sobre todo en cuanto al control. El control total es algo distinto. ¿Cómo se logra controlar el vuelo? Esencialmente con el viento. Da una gran potencia de despegue, pero ha volado de verdad. Ha sido absolutamente espectacular. El planeador que Martin Kemp calificó como la Mona Lisa de la ingeniería sobrepasó todas las expectativas. Y la Mona Lisa es la obra maestra de la pintura de Leonardo. Se ha especulado mucho sobre la identidad de la modelo, pero este cuadro es en realidad pura ciencia. Si te mueves, tendremos que volver a empezar de nuevo. Leonardo trasladó sus conocimientos sobre anatomía a la pintura. Conocía cada músculo y tendón de la mano, y sabía que eran necesarios 18 músculos para formar una sonrisa. Incluso el fondo es un tratado sobre la dinámica de la naturaleza. Leonardo nunca dejó de intentar perfeccionar la Mona Lisa. Este microrobot quirúrgico se llama Da Vinci. Demuestra que la técnica moderna por fin ha descubierto a Leonardo. Y hay ingenieros como Mark Rosheim que se han servido de sus ideas. Cuando empecé a buscar buenos gráficos anatómicos, recurrí a Leonardo, porque Leonardo dibujó para la ingeniería. Y cuando fabricamos un robot humanoide para la NASA, recurrí a sus diagramas anatómicos para comprender el funcionamiento del hombro. Creo que esto pone de relieve el interés de Leonardo en la transferencia de un movimiento a otro.
Estos pistones se mueven arriba y abajo y se consigue este complejo movimiento como resultado de un esfuerzo muy sencillo. Así, al conocer el mecanismo de funcionamiento de la anatomía humana, puedes elaborar robots industriales basados en la idea del hombre-máquina. Parecen brazos con manos que sueldan carrocerías, por ejemplo. Leonardo también llevó la filosofía del hombre-máquina a su conclusión lógica. Diseñó un robot controlado por cable. Pero como los cuadernos de Leonardo fueron destrozados tras su muerte, Paolo Gallucci ha tenido que pasar años reconstruyendo el rompecabezas. Tenemos indicios muy precisos de que Leonardo tenía en mente crear un hombre mecánico. Y la idea de crear un hombre mecánico implica el uso de máquinas para reparar partes del cuerpo humano con instrumentos mecánicos. Algo que posteriormente se ha conseguido hacer, de hecho. Y de ello podemos encontrar muchos ejemplos en los cuadernos de notas de Leonardo. No era algo muy afín con la idea bíblica de la creación. Decir que el hombre es en esencia una máquina que se puede imitar, la obra cumbre de la creación de Dios, habría sido muy arriesgado. Tenemos un documento en el que se pide a la autoridad religiosa que lo pare. Así que tenía que ir con cautela. Y lo hizo, porque fue muy explícito, pero en sus cuadernos privados. El entusiasmo de Leonardo sobre la idea de que podía crear un hombre habría disgustado a muchas personas. Y por supuesto a las autoridades, entre las que se encontrarían las eclesiásticas, que expresarían su disgusto, naturalmente diciendo, es una herejía. Probablemente también dijesen, es necromancia, porque si puedes crear un ser humano, eso es justo lo que hacen los necromantes. Supongo que esa idea lo pondría en peligro particularmente en Italia, y más aún estando cerca de Roma. Leonardo estaba en Roma en 1514 y realizaba disecciones en secreto. Lo acusaron de necromancia. Pudo costarle como poco que lo encarcelasen de por vida. Pero Leonardo tenía amigos influyentes. Con todo, el Vaticano le ordenó que suspendiese sus estudios anatómicos. Accedió y posteriormente se fue de la ciudad. Leonardo dejó incompleta su obra sobre anatomía, pero tenía un libro listo para su publicación. Acerca del vuelo de las aves, un único volumen sobre su gran pasión, el vuelo. En él, Leonardo detalla los principios clave de la aeronáutica. Sabía que las aves tuercen las alas para virar y aprovechan las corrientes y bolsas de aire para planear. Con este libro, Leonardo debió de sentirse más cerca que nunca de lograr su gran ambición: conseguir que el hombre volara. Judy pidió ayuda al experto en aeronáutica, Steve Elkin, para ver si pueden mejorar la orientación del planeador. Y aunque desean más que nada volar sin los cabos guía, deben tener en cuenta la fidelidad histórica. Depende de si quieres solo Lo que girar. quiero es prescindir de las cuerdas. Quiero que guarde con el diseño la mayor fidelidad posible. Quiero ceñirme a él. No quiero... ¿Es posible? No quiero arriesgar el único día que tenemos para hacer la prueba con algo que no funciona. Creo que debemos pensárnoslo bien. Es muy posible que con un simple alerón baste. Se acopla en una zona sólida y evitarías que se levante, por ejemplo, añadiendo un alerón. Así, reduces la elevación del ala al crear una turbulencia y el ala bajaría. Son muy fáciles de hacer. Aunque son fáciles de hacer, los alerones son un invento del siglo XX. Tras haber sido fieles a Leonardo hasta ahora, Steve y Martin no están dispuestos a alejarse de sus diseños. Pero Judy tiene otra opinión. Deberíamos aceptar el riesgo. Pero no se Acoplemos trata de el eso. alerón. ¿Qué sentido tiene? Sabemos Reinventar que la las alas rueda. delta funcionan y sabemos también cómo funcionan los alerones. ¿Qué queremos demostrar? No hay que demostrar nada. Si esa es la solución, creo que no vale la pena hacerlo. Hay estudios sobre alas que cambian de forma, Sí, aunque pero sean 450 años después, ¿no? No, hasta en el diseño de Leonardo hay poleas y cables que hacen funcionar nervios independientes. Están ahí
para que el extremo del ala se mueva y cambie su forma. Si observas a las aves, Sí, cambian la aprovechan forma el de viento. sus alas. No tienen un alerón que se levanta. Si observas el vuelo de un ave en la montaña, verás que las alas cambian de forma. Es la única referencia que Leonardo tenía. Pero para lograr ese movimiento harán falta muchas articulaciones. ¿Puedo enseñarte una cosa? Así Sí, verás por a qué me supuesto. refiero. De acuerdo. ¿Tengo que bajarlo? Tienes que bajarlo. Vale, ¿lo muevo Tú hacia? normalmente lo mueves hacia este Sí. lado. Pero si, por ejemplo, acoplamos algo así, ocurre esto. Esto es el alabeo. Se altera la forma del ala para subir o bajar como un ave. Habrá que ir ajustando el día de la prueba para ver lo que se consigue. Es una solución muy sencilla, ¿verdad? Es una cuerda que vas tensando gradualmente. Y vamos tanteando. Sí. Me encantará probarlo, porque creo que esto va más con la posible solución que habría adoptado Leonardo. Y es un mecanismo muy sencillo. Creo que vale la pena probarlo. Han decidido probar la opción más arriesgada y más en la línea de Leonardo, el alabeo. Solo les queda un día para probarlo aquí, en el Peak District de Derbyshire. El Peak District de Derbyshire es el lugar elegido para la última prueba del planeador. Aquí es donde suele entrenar Judy. Bien. Acoplar la cuerda de alabeo no es difícil porque es un mecanismo muy sencillo. Así le va a estorbar. Prueba por detrás. A Chris, el marido de Judy, le preocupa su seguridad, así que se encarga de todo. Judy está deseando volar sin ayuda, pero Chris prefiere ir con cautela. Judy, acércate un momento. Mira lo que hemos preparado para ti. ¿El plan A? El plan A es dejar los cabos guía ya probados en los extremos de las alas, junto con las cuerdas de alabeo, hasta que se compruebe el grado de control que consigue Judy. Porque le hará falta mucho control para un día como hoy. Sopla el viento y es la peor circunstancia para este planeador. El primer impacto rompe las cuerdas de alabeo. Me sorprende haber podido detenerlo tirando y dando así contra la cuerda. Sí. ¿Puedes ponerle una cuerda más gruesa? Sí, vale. Listo. ¡Tira! Esta vez, el viento amaina. Vamos, un poco más de viento, por favor. Solo 8 kilómetros por hora más. 16 por hora sería genial. Sí. Vaya. Solo trataba de mantenerlo nivelado. ¿Estás bien? Sí, estoy bien. Oye... Qué desagradable es ver acercarse el suelo a ti desde esa altura. Sí, desde luego, te creo. Ahora Judy acaba de correr un verdadero peligro. Su marido, Chris, quiere dejarlo ya, pero Judy no quiere rendirse todavía. Está convencida de que pronto cambiará el tiempo. La vida de Leonardo experimentó una mejoría cuando en 1516 el rey Francisco I lo nombró filósofo oficial de la corte francesa. En Amboise, con 64 años, Leonardo se dispuso a organizar el trabajo de su vida. Pero sufrió un ataque que lo dejó parcialmente paralizado. Hizo un testamento en el que legaba todos sus cuadernos a su aprendiz y compañero Francesco Melzi. Leonardo hizo una relación detallada de sus obras, 50 libros de varios tamaños, aproximadamente 30.000 páginas que versaban sobre temas tan diversos como el vuelo, la anatomía, la astronomía, la geología, la botánica y la hidráulica. Leonardo sabía que se le estaba acabando el tiempo, pero esperaba que Melzi completase la organización de sus manuscritos y después publicase todas sus obras. Melzi estuvo al lado de Leonardo cuando éste murió en Amboise en 1519, a los 67 años de edad.
Poco después de la muerte del artista, Melzi regresó a Milán. Preparó los tratados sobre pintura para su publicación. Los planes para publicar futuras obras sufrieron un contratiempo. Milán vivía una época de renacimiento místico impulsado por el cardenal Borromeo. El resto de los documentos se guardaron hasta que Melzi murió. Cuando San Carlos Borromeo recuperó las antiguas tradiciones de la diócesis milanesa y se propuso que Milán fuese un modelo de rectitud eclesiástica, las opiniones que se podían haber expresado sobre las ideas de Leonardo ya no habrían sido aceptables. Por eso, tras su muerte, sus ideas eran peligrosas en Milán. A la muerte de Melzi en 1570, los cuadernos de Leonardo comenzaron su extraño viaje. Muchos de los libros acabaron en poder del sobrino de Carlos Borromeo, Federico, también cardenal. Masenta, un monje bonavita, adquirió 13 de los libros. Se los entregó a Pompeo Leoni, un escultor cuyo padre tenía relaciones en el Vaticano. Fue Leoni quien desbarató y reorganizó los cuadernos de Leonardo. Eso ha hecho imposible saber exactamente cuántos manuscritos faltan. En la biblioteca de Federico Borromeo, en Milán, se arrancaron páginas a los cuadernos y algunos libros desaparecieron enteros. ¿Es posible que esos hombres censurasen las ideas más radicales de Leonardo? Se calcula que solo se conserva una cuarta parte de los manuscritos. La mayoría de ellos se perdió en ese periodo. Para Francis Wells, lo que se conserva de la obra de Leonardo demuestra su gran impacto. Ha conseguido acceder a los bocetos que posee la reina de Inglaterra, pero esto no es investigación histórica, es investigación médica de vanguardia. Uno de los temas más actuales en cirugía cardíaca es lo que llamamos torsión cardíaca. Para que el corazón bombee con eficacia, tiene que retorcerse y estrujarse como una toalla. Y Leonardo pudo observar el fenómeno en directo. Benzolato, por favor. Un hecho asombroso hace 500 años. ¿Por qué le interesaba esto? Hace poco que se le ha concedido verdadera importancia. Me parece extraordinario que los grabados de Leonardo tardaran tanto en llegar al campo científico. Creo que el motivo fue que gran parte de la traducción de la obra y su interpretación la hicieron historiadores del arte, que no supieron cómo manejarla, no consiguieron situarla en su contexto. Y creo sin duda alguna que esas notas merecen una nueva traducción, hecha por expertos en la materia. Seguramente se descubrirían más novedades en lo que Leonardo escribió. Bien. Judy se equivocó respecto al tiempo. Todavía hay viento, pero va a intentar controlar el planeador de nuevo. ¿Qué hacemos ahora? Voy a intentarlo sin el cabo del ala, sin las cuerdas guía. Porque no creo que la diferencia vaya a ser muy grande. ¿Dejamos solo un cabo? Sí, solo necesito el de Chris en el morro. Vale. Cortan las cuerdas de los extremos del ala, pero Chris tiene que sujetar la cuerda delantera porque cuando el viento amaina, el planeador cabecea. Solo Chris puede sacar a Judy del apuro. ¡Tira! Pero esta vez ha fallado. ¡Madre mía! ¿No lo paraste? ¿Por qué? No pude, fue imposible. Ya me he acostumbrado a este suelo. Se No quedó pude. parado en el aire. Sí, es verdad. Estaba volando. Fue increíble. Además, volaba recto. E iba hacia adelante, mucho, mucho mejor. Hasta sonreías. ¡Sí! Así está bien. Judy no puede resistirse a probar de nuevo. ¡Empuja! 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 ¡Cuidado! Enhorabuena. Enhorabuena, cariño. Gracias. Enhorabuena. Ha sido fantástico, Judy. Has volado controlándolo. Sí, Era lo que queríamos. incluso cayó a sotavento. Sí. Por primera vez lo has hecho libre del todo, libre Sí, de las sí. cuerdas. Y pudiste ir hacia donde quisiste. Sí, Te elevaste entre 11 y 12 metros del suelo. sí, creo que aquí. Es mucha altura. Me pareció Sí, que eran habrás unos recorrido unos 80 metros, cuesta Sí. abajo. Y la única razón por la que te paramos fue porque te ibas valle abajo, por donde no debías. 15. Sí. Sí.
Anótalo en el cuaderno de bitácora. Sí, 10 anótalo. minutos de vuelo para Leonardo da Vinci. En 10 intentos, el vuelo más largo de Judy fue de 21 segundos. Su mayor altura fue de 15 metros y la mayor distancia recorrida 91 metros. Ha hecho realidad el sueño de Leonardo. Ha sido maravilloso poder llegar a volar con él. Ya no recuerdo la última vez que grité de contenta mientras volaba porque los vuelos actuales son más predecibles que con el planeador de Leonardo. Pero los vuelos que conseguí a cierta altura y en línea recta fueron estupendos. Fue algo maravilloso. Siempre lo recordaré. Contra todo pronóstico, Steve y Martin han demostrado que las ideas de Leonardo no son mero producto de su imaginación, sino que funcionan. Nuestros constructores han descubierto, tras meses de trabajo, que las pistas para construir sus inventos están en sus grabados. Los científicos revisan ahora los manuscritos de Leonardo en busca de secretos ocultos durante siglos. Esa mente extraordinaria quizá tenga más que revelar pasados 500 años. Esta máquina le está dando el mayor quebradero de cabeza de su vida. No me convencen mucho los esquemas que tengo aquí. Quizás por eso jamás se construyó, porque los artesanos de Leonardo le dirían: mira, Leo, sé que te ilusiona mucho esto y que el duque te pagará bien, pero en serio, si construyes esto quedarás fatal, porque no va a funcionar. Pero los constructores tienen que hacerla funcionar. Y podría resultar peligroso. La potencia de la ballesta será tremenda. Tensamos el arco de un artefacto de unas 6 toneladas. Y si falla alguna pieza, saldrán disparados trozos de madera y metal por todas partes. Así que lo principal es que nadie resulte herido. Y el segundo objetivo es que lance una piedra grande a gran distancia. Por ahora la carpintería está parada. El equipo no puede empezar hasta que se resuelvan los detalles de los planos. Han tenido que recurrir a un experto de Florencia, famoso por su obra sobre los artistas ingenieros del Renacimiento. Se llama Paolo Galuzzi. Director del Museo de Ciencia de Florencia, Paolo es una autoridad mundial en los ingenios de Leonardo. Conoce los problemas que tendrá el equipo. Aquí tenemos la fantástica obra de Leonardo. Tienes que buscar pistas y hacerte una idea del proyecto que Leonardo tenía en mente. Es un visionario. Él jamás opta por el uso de soluciones comunes. Le gusta hacer mejoras y a veces ese es el punto débil de sus ideas. Siempre quiere aplicar mejoras a una costa, a veces, de arriesgarse a entrar en el terreno de lo imposible. ¿Habrá entrado Leonardo en el terreno de lo imposible con su ballesta gigante o es que Ivan es demasiado cauto? Paolo se reúne con el equipo en Wiltshire para intentar resolver sus dificultades. Dave Hepworth, jefe del equipo, preside la reunión, pero Ivan tiene otros planes. Bien, adelante. Puede parecer muy negativo lo que voy a decir, pero tras sopesar los problemas que van a surgir, pues he visto que son muchos. El mecanismo de disparo, en mi opinión, en esta máquina no funcionará. La presión sobre esa tuerca la hará saltar y todo se hará pedazos. Y no hay necesidad, porque en esta época había mecanismos de disparo diseñados para esta arma en concreto. Bueno, como guardián de los documentos de Leonardo, que es el papel que me ha tocado, debo decir que no soy partidario de prescindir de... Ir una máquina que llegó 400 años antes del primer vuelo conocido. Empiezan por eliminar lo imposible. Muchos gráficos de Leonardo son máquinas extrañas impulsadas por el piloto que jamás podrían volar. Más tarde, basándose en sus estudios sobre las aves, Leonardo proyectó ingenios para planear. Mientras examinan esos planos, Steve y Martin se fijan en el dibujo de un ala que Leonardo repite una y otra vez. Es bonito. El problema, si optamos por este diseño, es que no va a ser muy estable. No, es... bueno, sí. Creo que este es el mejor diseño, sí.
Pero con todo creo que le falta una cola. ¿Tú crees? Sí, porque es muy plana. En este dibujo con forma de murciélago hay una cola. Mientras lo que se añada figure entre las ideas de Leonardo, será válido. Entonces nos quedamos con este y con la cola de este. Sí, decidido. Tomamos esta cola y también esta forma. Sí. Pues muchas gracias. Ha sido un gran placer. Sí. Steve y Martin han decidido construir esto. Combina la cola de un diseño con otro en forma de ala que se repite en sus dibujos. Creo que habrá que hacer otro. No habrá más remedio. Sí. Están construyendo una maqueta a escala cuya rigidez proviene de la estructura de madera y de los listones. Queda muy bien ensamblado, ¿verdad? No lleva cables de sujeción y es exacta al dibujo de Leonardo. La maqueta tiene 1,5 metros de envergadura. El planeador a escala real medirá 9 metros. Al contrario que el equipo de la ballesta, Steve y Martin seguirán el diseño de 500 años de antigüedad, aunque no están muy seguros de si volará. Camina despacio, hacia adelante. Y suéltalo con suavidad. La primera prueba no está mal, pero quizás sea muy pesada. La han hecho de lino, caña y álamo. Confían en que Leonardo hubiese usado una madera más ligera, como la preferida de Steve, la pícea. Solo hay una forma de averiguarlo. Steve viajará a Florencia en busca de materiales del Renacimiento y Dave Hepworth lo acompañará. Vale. No tiene mucho sentido probar una ballesta gigante en miniatura. Solo la real puede indicar cómo responderán las piezas a la tensión, pero por lo menos el disparador funciona bien. Ahora ambos equipos deben hallar los materiales adecuados para su tarea. Algo esencial, porque Dave y Steve van a construir máquinas que durante los últimos 500 años solo han existido sobre el papel. Oculta en documentos de unos 500 años de antigüedad, figura una de las grandes incógnitas científicas. ¿Pudo haber volado el hombre hace siglos? Las pistas se hallan en la obra de uno de los artistas más grandiosos de todos los tiempos, Leonardo da Vinci. Nos legó miles de gráficos científicos y de ingeniería que plasmaban esquemas de máquinas extraordinarias, helicópteros, tanques, submarinos, gigantescos artilugios bélicos. Hoy vamos a construir un ingenio bélico que Leonardo le ofreció al duque de Milán. Tenía la intención de construirlo, pero no llegó a hacerse. Es una ballesta de 24 metros que dispara balas de cañón. También construiremos el sueño más codiciado por Leonardo, una máquina voladora. La construiremos utilizando materiales tradicionales para comprender la mente que proyectó tales ingenios. ¿Sería Leonardo un ingeniero inspirado o un mero soñador prolífico que ideó máquinas de fábula? Lleva los detalles hasta el límite para ver qué podía lograr. El resultado puede ser tanto una sonrisa enigmática como el arma más temible de su época. Deseaba rehacer la naturaleza, hacer algo siguiendo su propio criterio, lo cual era ser casi un dios. Pero, pese a su gran fascinación por el vuelo, ninguna de las máquinas voladoras de Leonardo llegó a construirse. Uno de los problemas es que a lo largo de los años, el trabajo de Leonardo acabó extraviado, deteriorado y posiblemente destruido a propósito. Necesitaremos expertos que puedan localizar y descifrar la caótica serie de documentos que aún se conservan. Nuestros equipos de construcción tendrán 3 meses para concluir ambos proyectos. Si funcionan, nos preguntaremos por qué no llegaron a construirse mientras él vivió. ¿Serían las ideas de Leonardo demasiado peligrosas para su época? Construyendo estas máquinas esperamos hallar las respuestas. Los inventos de Da Vinci, episodio 1. En 1485, Leonardo quiso impresionar al duque de Milán. Necesitaba algo colosal. La ballesta gigante mide 24 metros de ancho, 15 de largo y se necesitan 10 toneladas de fuerza para armarla. Su esquema deberá traducirse a planos que los artesanos del siglo XXI puedan comprender.
Esa es la tarea de Ivan Williams, un proyectista que lleva 20 años fabricando armas antiguas. Pero la complejidad de este mecanismo de disparo. Como Leonardo dice en una carta al duque de Milán ofreciéndole sus servicios, haré máquinas fuera de todo lo tradicional. Es algo típico de Leonardo. Siempre realiza innovaciones. Cierto. Pero en la época había mecanismos que él conocería y los armeros le habrían dicho, vamos a usar el empleado por los romanos. Sí. Es más sencillo. Sujeta la cuerda por completo e impide que salte hacia arriba. ¿Y cómo interpretas este esquema? He tratado de copiarlo lo mejor posible y este es el punto débil, donde creo que la ballesta se romperá. Paolo accedió de mala gana a cambiar el disparador, pero también quieren realizar otros 2 cambios. Puesto que están convencidos de que la ballesta de Leonardo se romperá por la tensión, quieren darle esbeltez para ganar en flexibilidad. Además, insisten en que el tamaño es poco eficaz. El modelo informático de Dave indica que se comportará igual acortándola a 9 metros. Paolo acepta que quizá los constructores renacentistas habrían hecho los mismos ajustes, pero no va a permitir más cambios. Paolo es más partidario de que nos ciñamos al diseño original de Leonardo. Pero yo creo que es muy grande. Mide 24 metros. Es enorme. Con unos 15 metros sería suficiente. El jefe del equipo, Dave Hepworth, es ingeniero de estructuras y fabricante de arcos. Dave afirma que con 15 metros esta máquina aún será 5 veces mayor que cualquier ballesta jamás construida. Un gigantesco diseño para un gigante, Ludovico Sforza, el caudillo de Milán. Leonardo era el ingeniero de su corte y vivía en los palacios de los Sforza. Había recorrido un largo camino desde sus humildes comienzos. Leonardo nació en el pueblo de Vinci. Debido a que era ilegítimo, hijo de un notario y una campesina, las buenas profesiones le estaban vetadas. En lugar de ello, recibió la educación básica de los artesanos. Pero Leonardo sabía que su destino era llegar más lejos. Existe una historia, una de las pocas anécdotas personales que figura en sus cuadernos de notas, que dice que estando en la cuna, un pájaro se posó en él y le rozó los labios con la cola. Leonardo lo interpretó como que estaba predestinado a meditar sobre el vuelo. Este es mi destino, dice él acerca de esa anécdota. Dice que el pájaro llegó por el aire y le tocó, por así decir, con su magia. Nuestro segundo proyecto es cumplir el sueño de Leonardo de llegar a volar. Steve Roberts y Martin Kim se encargan de esa tarea. Tienen fama mundial por sus reproducciones de aparatos de la historia de la aviación. Pero sus conocimientos les servirán de poco para construir la Florencia del Renacimiento, 1469. Leonardo empezó su aprendizaje artístico aquí, en el taller del pintor e ingeniero Andrea Verrocchio. Tuvo suerte. Iba a recibir formación en el estudio más avanzado de Europa, en una ciudad que era el centro de una revolución artística y técnica. Paolo Gallucci es una autoridad mundial en los artistas que inspiraron a Leonardo. Formaron una nueva clase de artesanos diferentes a todos los habidos o por haber. Debemos tener en cuenta que un artista del siglo XV, de la generación de Leonardo, no guarda ninguna similitud con lo que hoy entendemos por artista. Es un obrero. Es productor y arquitecto y al mismo tiempo artista. La gran cúpula de la Catedral de Florencia constituye la culminación de esta clase de artistas ingenieros. Verdadera proeza de la arquitectura, fue una inspiración para el joven Leonardo en cuanto llegó a Florencia. La cúpula fue proyectada por el pintor y arquitecto Filippo Brunelleschi. Brunelleschi rompió con los métodos tradicionales y se sirvió de métodos matemáticos para construir la cúpula sin utilizar una estructura de madera como apoyo interno. Pero tuvo que inventar grúas, cabrestantes y andamios para colocar las piezas en su lugar. Paolo ha llevado a Dave y a Steve hasta el monumento del que se dijo que sería imposible de hacer. Como aprendiz de Verrocchio, Leonardo estuvo trabajando en la cúpula. Allí aprendió que para ser un gran artista había que ser un gran ingeniero, y los artistas ingenieros podían transformar los sueños en realidad. Sabemos que Leonardo copió todos y cada uno de los ingenios de Brunelleschi usados por Verrocchio
para colocar en la cima la gran esfera de cobre y el crucifijo. Se trata de un detalle muy importante en la vida de Leonardo, porque fue como el resorte que impulsó todo lo que hizo a continuación. Crucial. Es, por así decirlo, la cuna, el inicio, un laboratorio para Leonardo. Fue el taller de aprendizaje donde incrementó sus conocimientos y también donde comprendió la gran personalidad de Brunelleschi y todo lo que se puede conseguir gracias a las máquinas. Brunelleschi fue su mentor. Brunelleschi fue realmente quien le dio el impulso para ser un gran ingeniero, copiando, comprendiendo todo lo que se podía mejorar y llevándolo a cabo. Brunelleschi utilizó las matemáticas para resolver el problema de la cúpula. Leonardo se inspiraba en la naturaleza. El mundo natural aparece plasmado en la Anunciación, pintada por Leonardo con solo 21 años. No solo muestra su talento para plasmar